Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día lunes 22 de julio de 2019. Esta mañana en el espacio de la entrevista, como les adelantábamos, vamos a conversar con el señor fiscal general de la República, el doctor Raúl Melara. Hay varios temas con él a hablar sobre, digamos, diversas situaciones que están ocurriendo en el país y es importante conocer su punto de vista. Entre esto, lo que ha pasado con el tema de las desapariciones. Hay que recordar que este tema se ha estado hablando mucho en los últimos días y que la Fiscalía incluso ha tomado acción y ha comenzado pues a trabajar con una entidad, una división especializada que se encargue de investigar este tipo de casos. Además, hay otros temas que están en las agendas y vamos a tratar de abordarlas con el señor fiscal. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego pues le saludamos y le damos la bienvenida. La Fiscalía General de la República inauguró la semana anterior la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas y es que hasta la semana pasada se contabilizaban 1.811 desapariciones y del 1 al 15 de julio, 120. El objetivo de esta sección es que se trabaje en la búsqueda de las personas sin esperar que hayan pasado 24 horas para declararlas desaparecidas, sino que deberán activar un protocolo cumpliendo estándares internacionales al recibir la denuncia. También se encargarán de perseguir a los responsables de desaparecer a las víctimas y de judicializar los casos. En este tema se generó una controversia, pues los datos de la Fiscalía no coincidían con los que maneja la Policía Nacional Civil, y el fiscal Raúl Melara hizo un llamado a unificarlos para que las instituciones manejen una misma cifra. Sin embargo, no solo las cifras preocupan a los diferentes sectores de la sociedad, pues mientras se reporta una disminución de los homicidios, se registra una aparente alza en las desapariciones. En los primeros 6 meses del año se reportaban 1.568 asesinatos a nivel nacional. La Fiscalía también realizó un importante trabajo en cuanto a la investigación de casos de corrupción. A finales de la semana pasada presentaron demandas de carácter civil en contra de 2 exfuncionarios por enriquecimiento ilícito, cuyos cargos fueron ejecutados entre los años 2007-2009. Uno de los acusados es el exministro de Justicia y Seguridad Pública René Mario Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga de Figueroa. La Fiscalía señala irregularidades en la compra de vehículos e inmuebles, pago de tarjetas de crédito y pagos de préstamos. El monto asciende a $1.028.974.54. La otra demanda la interpuso en contra del ex viceministro de Obras Públicas, Carlos Roberto Morán Mancía, a quien acusan de enriquecimiento ilícito. Si continuamos hablando de casos de corrupción, recordaremos que son al menos 3 expresidentes de la República quienes han enfrentado procesos de este tipo. El ya fallecido Francisco Flores, quien era acusado por desviar fondos de Taiwán. Elías Antonio Saca, quien cumple una condena en el Centro Penal La Esperanza. Y Mauricio Funes, que es acusado de al menos 5 delitos, pero que no ha enfrentado la justicia pues goza de asilo político en Nicaragua. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con el fiscal general de la República. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos la semana con las entrevistas y saludamos al doctor Raúl Melara, fiscal general de la República. Doctor, un gusto que nos acompañe y bienvenido a la entrevista de Hechos AM. Muchas gracias, Manuel, es un gusto estar aquí en Canal 12. Doctor, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de este tema, del tema de las desapariciones? Vemos que las cifras pues hablan de cientos de salvadoreños que salieron de sus casas o que su familia los ha reportado como desaparecidos y hasta ahora pues se les está buscando. Si vamos a la zona de medicina legal encontramos una cantidad de fotografías y gente que anda buscando datos de cadáveres que han sido reconocidos, esperando que por lo menos tengan, digamos, la oportunidad de darle cristiana sepultura a sus parientes. Esto lo que nos da es, digamos, una dimensión de que el problema de las desapariciones es algo grave. Ustedes anunciaban la creación de una unidad para enfrentar el problema, pero ¿cuál es en sí, fiscal, la evaluación que hace usted de estos casos? Bueno, en primer lugar creo que es importante hacer ver que el fenómeno de los desaparecidos es algo que ha venido en aumento y que como que ha llegado el momento de visibilizarlo y de dar a conocer a la población realmente cuáles son las causas en que este fenómeno, como lo estamos llamando, pues está tan latente y podemos decir que ha ido creciendo. Ahora, lo importante en este tema es ver a qué se deben las desapariciones que se están dando. Algunas podrán ser por muertes, algunas atribuibles a las pandillas, pero algunas otras son porque personas migran del país porque se abstraen de su círculo social por X o Y razones de carácter muy personales
y bueno, y los vemos que quizás aparecen a los meses o a los años, etcétera. Entonces, es importante poder determinar cuál es el motivo, cuál es la razón por las cuales las personas están desapareciendo para poder atacarlas de raíz. Como Fiscalía General, lo que a nosotros nos interesa en primer lugar es salvar vidas, porque cuando hablamos de alguna posible desaparición por una privación de libertad, por una muerte, por un sicariato, por ese tipo de delitos, para nosotros es básico poder reaccionar con la mayor rapidez y tener personal dedicado exclusivamente para estas razones. Y además, usted ha visto que hay cementerios clandestinos que han estado apareciendo y los cuales pues nos damos cuenta muchos meses después, ¿verdad? Y nos damos cuenta pues por razones de investigaciones que se realizan, etcétera, y la gente está esperando saber qué ha pasado con sus seres queridos. Encontrar los restos de alguien, yo estoy convencido, y así me lo han dicho, que le llevaría paz a cualquier cantidad de familiares, porque recordemos que más allá de un resto que se encuentre, atrás está una madre, está un padre, está un hermano, y esa persona de hecho puede haber sido un padre, hermano, hijo de alguien, y creo que tenemos que hacerlo. Entonces, veámoslo desde dos puntos de vista, eminentemente el punto de vista legal, que es como Fiscalía nos corresponde, pero también hay un lado humano, hay un drama humano que se está viviendo por las familias y es un tema de derechos también. La gente tiene derecho a saber qué es lo que ha pasado con sus seres queridos. Hay un dato, digamos, que se puede sumar a toda esta información sobre las desapariciones, que el segmento de población entre los que más casos se registran es el que está entre los 12 y los 29 años. Así es, estamos hablando de población bastante joven, la que está desapareciendo, y bueno, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Hemos dado con casos que a veces son venganza por tema de drogas, por pandillas, inclusive hasta por deudas. Gente que se siente agobiada y que se va, y que quizás cree que con eso se le acaba el problema, pero realmente lo que trae es otro. Entonces, al final del caso es poner los puntos sobre las IES, saber quiénes son desapariciones por motivos estrictamente personales, quiénes quieren migrar a otro país, pero quienes están siendo víctimas de la criminalidad también. Y eso es ahí donde nosotros queremos poner un mayor énfasis, y es por eso que la semana pasada creamos esta unidad especializada para poder darle un tratamiento adecuado a todo este fenómeno. Así es, doctor, hay una situación que me parece muy importante. Cuando se dio la tregua con las pandillas en el año 2012, se dio una situación un tanto, digamos, similar, aunque las circunstancias son totalmente distintas hoy en el 2019. Lo que ocurría era que bajaba el número de homicidios, pero subía el número de desaparecidos. Digamos, esto... ¿Cómo lo analizan ustedes hoy, considerando que también, digamos, ha habido una disminución en los homicidios, pero también una alarmante situación de las desapariciones? Mire, esto puede haber sido así, definitivamente que puede haber sido así, no hay que negarlo. Y por eso es que, como le digo, estamos encontrando cementerios clandestinos en uno y otros lados, en donde hay restos de personas que en algunos casos han sido identificados como pandilleros. Eso puede dar a entender de que pues fueron eliminados entre pugnas que se daban entre ellos, o de otras personas también que fueron víctimas de la criminalidad. Pero hay que analizarlo, hay que ir más allá, y por eso es importante que podamos trabajar de la mano con policía, que sinceremos los números y que trabajamos también de la mano con medicina legal. Ayer yo leí en un periódico que Medicina Legal ha hecho un convenio con Cruz Roja Internacional para tener un mecanismo o un software que les va a ayudar a identificar restos óseos a través de ADN. Esto es importante. Ojalá lo podamos utilizar en conjunto con la Fiscalía, con la Policía, para poder realmente solventar este problema o esclarecerlo de la mejor manera posible. Doctor, ¿qué hacer cuando una persona desaparece? Porque este es uno de los puntos importantes. Sí. De pronto una familia, digamos, se ve agobiada porque un ser querido no regresó, porque uno de sus integrantes no regresó a la casa, pero ¿qué hacer con estos casos? Porque de pronto hay una denuncia
en la policía, hay una denuncia, digamos, en la fiscalía, hay una denuncia en diferentes organismos de derechos humanos, pero a veces, digamos, esta persona regresa, pero la denuncia queda. Sí. Entonces, y esto también puede estar dando un falso dentro de los datos que se están manejando entre las personas desaparecidas. Este es un tema complicado y si quiere, le comento. Con Naciones Unidas se ha trabajado un protocolo de acción urgente en el que las personas que se vean afectadas por alguna persona que ha desaparecido tienen que llegar a la fiscalía y poner su denuncia. Dentro de 72 horas se harán todas las diligencias pertinentes para poder establecer el paradero de esta persona. ¿Y por qué se ha establecido el periodo de 72 horas? Porque se cree que es en este lapso a donde hay más posibilidades de saber qué es lo que ha sucedido, si esta persona está con vida, si está fallecida, si se ha ido. Si esto no sucede, inmediatamente pasa esta denuncia o este aviso a la unidad especializada para casos de desaparecidos, quienes estarán con el protocolo activado durante 30 días. Pues ahí trataremos de depurar los procesos y en el caso que esto no sea así, pues ya pasará a ser una investigación normal dentro de las unidades pertinentes. Pero al final, las personas que denuncian o avisan de un caso de desaparecido, es importante que si la persona, su ser querido, regresa, aparece, lo encuentran, pues vayan a la fiscalía nuevamente a reportar de que él ya no ostenta esa situación, porque si no va a pasar a engrosar el número de desaparecidos y esto nos va a estar dando datos totalmente erróneos, los cuales alarman a la población, desmejoran la situación del país y esto no es conveniente. Entonces creo que eso es importante, que avisen, que se acerquen a la fiscalía, que confíen en la institución, pero que también lo hagan saber si esta persona es encontrada. Uno de los grandes problemas del trabajo de la Fiscalía siempre ha sido el tema presupuestario. Se ha hablado en diversos momentos con diversas administraciones sobre el tema de manejo del presupuesto de la Fiscalía General de la República. Digamos, ¿qué tan preparada está la Fiscalía para enfrentar un fenómeno como el de las desapariciones? Considerando que requiere más personal, que requiere más gente especializada en ese tipo de temas, que exige más recursos a la institución. Mire, esto es el llorar de todos los fiscales, creo yo, ¿verdad? Realmente la institución es una institución financieramente limitada. Los fiscales hacen lo que se puede con lo que se tiene. Y bueno, ¿necesitamos más recursos? Definitivamente sí. Nosotros tenemos la voluntad de hacer las cosas, pero sí necesitamos recursos. Hoy lo que hemos hecho para crear esta unidad, pues porque presupuestariamente no tenemos la capacidad de hacerlo, es tomar elementos de algunas otras unidades para poder crear esta unidad especializada. Pero de nada va a servir el esfuerzo que hagamos si no tenemos los recursos para poder ampliarla, para poder llevarla a todo el país. Hoy por hoy contamos con 9 fiscales y tenemos presencia regionalmente hablando, Oriente, Occidente, para Central, pero no tenemos todavía fiscales especiales en todos los departamentos del país y eso es algo que debemos de hacer. Pero más allá de eso, recordemos, la Fiscalía tiene un aproximado de 150,000 casos activos y tenemos 700, no le diría fiscales, sino que está repartido entre colaboradores jurídicos y fiscales, que nosotros denominamos personal operativo. Sí. Es decir, que es prácticamente imposible que nosotros podamos dar una respuesta adecuada a lo que la población necesita con ese personal. Pero vamos a otro lado. La institución no solo necesita más fiscales, más recursos humanos, necesitamos equipo técnico. Para esta unidad especializada hablamos que se necesita de satélites, de equipos de geolocalización, de radares y de otra serie de equipamientos científicos que nos ayude realmente a realizar nuestra labor de la mejor manera posible. Pero este equipamiento no solo puede parar ahí, necesitamos equipamiento en general. Mire, si usted me pregunta cuál es una de mis mayores ambiciones al finalizar mi periodo, es dejarla más tecnificada, hacer
que las evidencias que tenga la Fiscalía o con las cuales aporte a los procesos sean evidencias de carácter técnico-científico que hagan cada vez más difícil que la impunidad pueda prevalecer en el país. Disponer cada vez menos de testigos criteriados y apostar a la prueba científica, creo que tiene que ser la labor a la que la Fiscalía debe rumbarse, pero para eso necesitamos del apoyo, obviamente del gobierno central, porque ellos son los que presentan el presupuesto a la Asamblea Legislativa, pero también de los diputados a la hora de que se realicen los debates pertinentes. Bueno, el tema de los testigos criteriados ha sido, digamos, durante mucho tiempo un punto de debate, porque siempre se dijo de que la Fiscalía basaba muchos de sus casos en el testigo criteriado. ¿Considera usted que se ha abusado de esta figura hasta cierto punto? Mire, lo que pasa es que, no podemos satanizar el testigo criteriado. Esta es una figura que es utilizada a nivel mundial y es importante poder mantenerla. Pero lo que no se puede es basar una serie de argumentaciones simplemente en el decir y en el hecho de una persona. Si yo digo, yo vi que le entregaron dinero a Manuel, pero solo tengo el dicho del testigo, yo no puedo presentar un requerimiento solo con el dicho de él. Se necesitan de algún otro tipo de pruebas periféricas que me ayuden a corroborar que lo que efectivamente el testigo está diciendo es cierto. Esas pruebas periféricas pueden decir qué es lo que pasó y el testigo criteriado me va a decir cómo pasó, cuándo pasó y cuál fue la manera en la que esto se materializó. Eso es tener un testigo criteriado, creo yo que reúne todas las condiciones y todas las características de credibilidad para poder ser presentadas en un proceso. Pero cuando nosotros queremos justificar la detención de 300 pandilleros con el decir de una persona, es sumamente difícil y por eso es que se tienen los reveses judiciales a la hora de que los procesos van caminando. Y hay que ser totalmente honestos y totalmente sinceros en este tema. Bien, durante mucho tiempo se habló también, doctor, sobre situaciones que ocurrían en el sistema judicial. Su antecesor acusó incluso a jueces de no estar trabajando como era debido. Se dijo de que había, digamos, una mafia controlando, digamos, hasta cierto punto parte del sistema judicial. ¿Cómo ve usted la situación, considerando que usted es la persona que ha asumido el control de la Fiscalía, de donde en determinado momento salieron esas acusaciones hacia el centro, hacia el sistema judicial? Mire, es bien difícil tratar de encasillar a todo un conjunto de funcionarios, y en este caso de servidores del órgano judicial, como buenos o malos. Creo que habrán buenos y malos funcionarios en todas las instituciones. La Fiscalía no es la excepción, pero realmente yo no puedo cambiar eso. Eso será un trabajo del órgano judicial y todas las instituciones debemos de estar en una constante observación, auditoría y depuración en la manera de lo posible de nuestro personal. Por eso que lo que a mí me corresponde como Fiscalía es, en primer lugar, presentar los casos los más sólidos posibles. Acusar por lo que yo pueda probar sin generar falsas expectativas a la población que después puedan devenir en un revés para la Fiscalía, porque al final esto solo nos golpea nuevamente a nosotros. Si yo quiero acusar a una persona porque se robó $100,000, pero solo puedo probar que se robó 50, no voy a generar un espectáculo alrededor de esto y decir que se lo ha robado y que después esto me venga a complicar a mí como institución. Es mejor entablar las acusaciones en base a la prueba que uno fehacientemente cuenta con ella para poder tener resultados positivos. Ahora bien, doctor, muchos de los casos en los que se ha hablado sobre el despliegue que hace la Fiscalía cuando los tiene o cuando los presenta, han sido el caso del expresidente Elías Antonio Saca, ha sido el caso, digamos, del expresidente Mauricio Funes, han sido los casos de algunas estructuras de pandillas. Digamos, ¿qué tan reales son esas cifras que se manejaron en determinado momento, doctor? Porque estábamos hablando de casi $700 millones en el caso de los expresidentes y otra cantidad de millones en el manejo, digamos, que hacen las estructuras de pandillas, sobre también de temas como la extorsión y de temas que tienen que ver con la compra de bienes. Hemos visto cómo se han incautado unidades de transporte colectivo, hemos visto cómo se han incautado incluso moteles que forman parte, digamos, de las estructuras criminales, y se ha dicho, mire, esto es solo una prueba de cómo las pandillas se han enriquecido manejando, digamos, el crimen organizado
organizado, siendo parte del crimen organizado. Y en el caso de los expresidentes, pues usted sabe que han sido escandalosos cuando estos casos se han presentado y se ha hablado de 300 millones, de 351 millones. Sí, el tema es un poco volver a lo que hablamos. Hay que presentar las acusaciones por lo que realmente se pueda probar. En el caso, y estas acusaciones no se han presentado bajo mi administración, pero la percepción que se tiene es que efectivamente hubo una malversación de cualquier cantidad de dinero, pero que no se ha podido probar que efectivamente todo ese dinero haya ido a las bolsas de los expresidentes. Es ahí donde tenemos que, de alguna u otra manera, manejar las expectativas y las realidades a lo que la evidencia nos lleva. En el caso del expresidente Saca se presenta una acusación en la cual se condena una responsabilidad por 260 millones de dólares, que es lo que nos dice la Cámara. Mire, Fiscalía, usted no pudo probar de que efectivamente el expresidente se haya embolsado esos 260 millones de dólares. Entonces lo que usted tiene que hacer es irse a un proceso civil en el cual ahí usted determine efectivamente cuál es la cantidad que él se ha robado. Para la Cámara, la Fiscalía no pudo probar esa cantidad de dinero. No está diciendo que no hubo un desfalco al Estado, no está diciendo de que no hubo un robo, por decirlo así, sino que lo que está diciendo es, usted individualice por cada parte cuánto es lo que efectivamente se beneficiaron cada uno de ellos. Bueno, de hecho algunos digamos, fiscales de Estados Unidos decían que es bien difícil, digamos, establecer o recuperar parte del dinero porque se ramifica demasiado. Decía, si bien tal vez la sumatoria es una cifra grande, decía, la ramificación que se hace de ese dinero en todas las estructuras criminales es bien difícil, digamos, a veces establecerla, decían, por la forma en que el dinero se segmenta y se divide en toda una estructura criminal. No sé si ese es su punto de vista, doctor. Mire, definitivamente que es complicado, pero es un trabajo que hay que tratar de hacer, porque no puede ser posible que un delito, y sobre todo alguien que ha sido condenado por un delito, no tenga una responsabilidad civil. Una consecuencia inherente de una condena por un delito penal es que exista una responsabilidad civil de por medio. Si esta va a ser de $1 o de 1 millón, eso es algo que ya deberemos de tratar de probar para que los jueces así lo establezcan. Doctor, ¿cuál es su compromiso, digamos, en cuanto al tema de la lucha contra la corrupción? Este es un tema, digamos, un tanto complejo que ha estado en el centro de la atención mediática por años en El Salvador, pero estos últimos años parece que ha cobrado una mayor fuerza con los casos de los expresidentes y con otras situaciones que se han dado, y donde se exige más a la Fiscalía, digamos, el compromiso de la lucha contra la corrupción. Vaya, algo que usted dice, en primer lugar, se exige más a la Fiscalía. La Fiscalía cada vez tiene más atribuciones, pero menos presupuesto, menos recursos. Hay que fortalecerla. Yo les digo, en la medida de que ustedes fortalezcan a sus instituciones, y en este caso a la Fiscalía, van a poder tener mejores resultados. Porque hoy no solo hablamos que necesitamos fiscales, necesitamos equipo. Hoy hay unidades como la de lavado de dinero y otras que necesitan una gran cantidad de analistas financieros para poder procesar toda la información que se recaba en allanamientos y en otra serie de procesos que son vitales para poder hacer que la impunidad vaya desapareciendo del país. La lucha contra la corrupción es una bandera que está ahí, ha llegado para quedarse y solo puede fortalecerse. Si usted se recuerda, una de las primeras gestiones que yo hice al llegar a la institución fue quitar la reserva de todos los procesos que involucraran casos de corrupción, porque yo creo que la gente tiene derecho a saber qué es lo que ha estado sucediendo. Y eso es importante, en la medida que haya transparencia, que haya más capacidad, no solo de los medios de comunicación, sino que de las personas, de saber qué es lo que está sucediendo. Eso también de alguna u otra manera va a desmotivar, va a ser un freno más que se le pueda poner a los casos de corrupción. Pero vámonos a los hechos. Las acciones nos dicen que la Fiscalía sigue procesando a todos aquellos involucrados de corrupción. Vemos a un expresidente de la Corte de Cuentas que ha sido procesado, que la gente lo tenía en el olvido y que quizás creían que no iba a suceder nada con esto. Y vemos que se hizo.
Vemos a un exministro de Seguridad que también está siendo procesado por enriquecimiento ilícito. Vemos a un ex viceministro de Obras Públicas que también está siendo procesado por enriquecimiento ilícito. Vemos a un exsecretario particular que también está siendo procesado por enriquecimiento ilícito. Vemos el caso de la Secretaría de Inclusión Social que también está investigando. Vemos el caso del Bapetróleo que se está investigando, que se han realizado acciones concretas y una gran cantidad de acciones que estamos realizando y que vamos a seguir realizando. ¿Cuál es la diferencia? Que quizás ahora hay una labor menos mediática para exponer los procesos, pero los procesos ahí están y son totalmente auditables por ustedes como medios de comunicación. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el señor Fiscal General de la República, el doctor Raúl Melara. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el señor Fiscal General de la República, el doctor Raúl Melara, quien nos visita aquí en Hechos AM. Doctor, ¿están en desarrollo las acciones que está, digamos, desarrollando el Ejecutivo como, digamos, parte de las acciones para enfrentar la criminalidad? El plan de control territorial. ¿Cuál es el acompañamiento que está haciendo en este caso la Fiscalía General de la República de este plan en el que, bueno, el Ejecutivo decía en una conferencia que daba junto al Gabinete de Seguridad, hemos capturado cerca de 5.000 personas, decían ellos, en lo que lleva de desarrollo el plan. El plan se lanzó el 20 de junio y ha implicado el desarrollo, digamos, o el despliegue de elementos de la policía y de la Fuerza Armada. Pero me gustaría saber cuál es el acompañamiento que está dando en estos casos la Fiscalía General de la República. Vaya, mire, en primer lugar es importante decir lo siguiente. Yo he tenido la oportunidad de reunirme en 2 ocasiones con el ministro de Justicia, con el ingeniero Rogelio Rivas. Hemos platicado, nos hemos reunido con el director de la policía y hoy por hoy lo que estamos haciendo es entablando labores de coordinación entre nuestros jefes fiscales y los nuevos jefes operativos de la policía. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es obvio que a la llegada de un nuevo gobierno, pues todas las cabezas de alguna manera se mueven y hay que saber cuál es la manera de pensar de cada uno de ellos y cómo van a estar trabajando de la mano de la Fiscalía. En el caso del plan de control territorial, también hay que dejar claro que la labor de seguridad pública es exclusivamente potestad del Ejecutivo. Claro. Y nuestra labor como Fiscalía es procesar a las personas que sean capturadas con las evidencias que sean aportadas en su momento. Es decir, que nosotros no es que estemos trabajando solamente en favor del plan, es que estamos trabajando ejerciendo nuestra función constitucional de presentar las acciones correspondientes acompañadas de la evidencia que se hace. Si han sido X cantidad de personas que han sido capturadas, pues estas personas han sido procesadas y presentadas a los tribunales correspondientes. En algunos casos no ha habido evidencia suficiente y han tenido que salir, pero en otros casos han pasado etapa de instrucción y van a esperar pues el desarrollo del proceso mismo. Es que ese es uno de los puntos importantes, doctor, en el que me gustaría que nos detuviéramos, y es que de pronto, digamos, la cifra de capturados es de 5.000, pero ante los ojos del ciudadano la situación se complica cuando dicen la mayoría de esta gente queda en libertad, digamos, y dicen, bueno, miren, es que algo falló en el procesamiento de los detenidos, dicen, porque de pronto esta gente se la llevan 3, 4 días y tiene que salir porque definitivamente, pues, si no hay pruebas en su contra, no se puede dejar preso a una persona, aunque, digamos, sea una parte de una estructura de pandilla, digamos. Lo que pasa es que aquí tenemos que analizar 2 factores por los cuales las personas pueden quedar en libertad. Uno es porque efectivamente no exista la evidencia necesaria para que un juez decida continuar con un proceso y lo absuelva y salga inmediatamente, que eso definitivamente puede ser uno de los casos, pero el otro también es que el juez en la audiencia le otorgue medidas y la persona salga mientras sigue enfrentando el proceso. Entonces habrá que saber diferenciar en qué casos es que no hay evidencia y en qué otro caso pues simplemente bajo la potestad que la ley le da
a los jueces de la República le han dado una medida sustitutiva que no requiera prisión mientras él enfrenta el proceso correspondiente. Ahora bien, desde el Ejecutivo, pues el presidente de la República, Nayib Bukele, ha dicho el plan de control territorial tiene que ser integral y tienen que estar todas las instituciones involucradas en la administración de justicia y pues, obviamente la Fiscalía es una parte importante. ¿Cómo ve usted ese llamado que hace el presidente, digamos, a que la lucha contra la criminalidad en El Salvador se haga de forma integral y que incluya a todas las instituciones y, como decíamos, por ende la Fiscalía tiene que estar participando de todos estos proyectos? Y la Fiscalía lo está haciendo, y la Fiscalía, como le reitero, lo está haciendo más allá del plan territorial, sino porque es la función constitucional que debe de hacer. Pero también debemos de recordar de que nosotros nos debemos a la Constitución y a las leyes. Entonces, en ese sentido, si usted me dice, ¿van a apoyar el plan territorial? Vamos a apoyar cualquier plan que sea en beneficio de la población, pero siempre respetando los derechos fundamentales de las personas. El derecho a la inocencia, el derecho a tener un debido proceso y el debido a que todo sea presentado de acuerdo a la ley. Lo que la ley nos permita, lo vamos a hacer. Lo que la ley no nos permita, no lo vamos a hacer. Bueno, se dio un caso, doctor, el tema de esa gente que se acusó de, digamos, de violación en una unidad de transporte colectivo en la zona occidental. Específicamente se dijo que se había secuestrado una unidad de transporte y que se había violado a 2 mujeres en esta unidad de transporte o en este hecho que se dio días atrás. Pero cuando la Fiscalía publicó la información que se dijo de que las personas no habían sido, digamos, presentadas por lo que se había dicho, el robo a la unidad de transporte colectivo y el secuestro, sino únicamente por resistencia al arresto. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí realmente, doctor? Bueno, para nosotros lo que ocurrió es que estas personas fueron capturadas en flagrancia y recordemos que la flagrancia es una potestad eminentemente de la Policía Nacional Civil, y cuando son presentadas en flagrancia, cuando son capturadas en flagrancia, son presentadas a la Fiscalía por los delitos por los cuales se les acusó. Entonces, nuestra obligación es recibir a esas personas, tomar las diligencias, ver cuál es el motivo por el que han sido capturadas, relacionarlo y presentarlo hacia los tribunales. Yo he tenido conversación con el ministro de Justicia sobre este tema y él pues me ha dicho pues de que ellos están convencidos de que estas personas estuvieron involucradas y que siguen trabajando en los delitos para los cuales se les quiere acusar. Pero hoy por hoy las evidencias con las cuales fueron presentadas a la Fiscalía fueron por resistencia y por eso fueron presentadas. Muy bien. Durante mucho tiempo, doctor, se ha dicho de que la extorsión es una de las fuentes de financiamiento de las pandillas. Se ha dicho que la extorsión es un delito silencioso que afecta a mucha gente en El Salvador. ¿Cómo se está haciendo y qué se está haciendo desde la Fiscalía para enfrentar este problema de la extorsión? Mire, definitivamente el tema de la extorsión es algo fundamental para el sostenimiento de las pandillas. Como Fiscalía tenemos unidades especializadas y presencia en todo el país, y es importante decirle a la gente que estamos teniendo aproximadamente 95-97% de efectividad en los casos que nuestra unidad de antiextorsiones está presentando a los juzgados. Yo le digo a la gente, pierdan el miedo, confíen en la Fiscalía, denuncien. Hay que romper ese ciclo para efectivamente poder golpear a las estructuras, especialmente en su actividad financiera, en aquella que los nutre de los recursos necesarios para que se metan en otros delitos. En el caso de las extorsiones, estamos trabajando en un plan que esperamos presentarlo pronto y que debe de incluir a la empresa privada y obviamente al gobierno central. Esperamos poderlo tener pronto para presentarlo a la gente, pero al final tienen que denunciar. Confíen en la institución y van a ver que van a tener un buen resultado. El presidente de la República también decía hace unos días que a medida se vaya avanzando en el plan de control territorial, le pedía a los ciudadanos que dejaran de pagar la extorsión, porque era la forma de romper el ciclo. Pero digamos, el nivel de denuncia del ciudadano, porque de pronto esto se da con una tiendita, se da con un negocio más grande, se da con distribuidores de mercadería, se da con empresas grandes que tienen que, digamos, que pagar a cierta cantidad de dinero para que sus camiones entren a distribuir productos en todo el territorio nacional. ¿Qué tanto ha crecido el nivel de denuncia, doctor? Mire, el nivel de denuncia se ha mantenido estable.
hay que decirlo, hay empresas o hay comercios que se han acostumbrado a pagar la extorsión y que prefieren hacer eso, tenerlo ya como un costo operativo prácticamente fijo, a involucrarse en algún problema. Digamos que esas empresas, esos sectores, quizás pueden mantener esa presión, ese ritmo de estar pagando. No es lo ideal y nosotros no queremos que lo hagan. Pero hay que irse a la persona, aquel que usted me dice de la tiendita, de aquel supercito, de aquel pequeño negocio que no aguanta, que lo estén renteando día con día, semana con semana, y que prefiere cerrar a ver en peligro su vida, la de su familia, la de sus empleados. Sobre todo a ellos nosotros queremos prestarle una especial atención para que se sientan representados por una institución que pueda dar solución a sus requerimientos. Y es por eso que nosotros les decimos, denuncien. A estas empresas grandes les vamos a pedir su colaboración, toda la información que ellos tengan para poder presentarlas en este plan. Se ha dicho que por mucho tiempo esta ha sido, digamos, la forma de alimentar las pandillas, que este es, digamos, uno de las fuentes de financiamiento más grande que existen y que, digamos, es necesario cortar ese financiamiento también para disminuir el accionar de las pandillas. ¿Comparte usted ese punto de vista? No, doctor? totalmente, y es que por eso nosotros cuando hacemos una investigación que involucra crimen organizado, estructuras pandilleriles, vemos cuáles son aquellas fuentes de las cuales nutren todas esas operaciones que están haciendo, y definitivamente la extorsión es la fuente de ingreso número uno que tienen las pandillas a nivel nacional para poder fortalecer ese músculo que les permite incursionar en otro tipo de delitos, llamémoslo narcotráfico, tráfico de armas, sicariatos, etcétera. Hay que atacar a la estructura de las pandillas a través de sus fuentes de financiamiento, hay que atacar la extorsión, y en eso créanme que van a tener a una fiscalía totalmente decidida a hacerlo. Muy bien, doctor. Definitivamente me gustaría que retomáramos algunos de los casos de señalamientos de corrupción. El caso del exministro de Justicia y Seguridad, René Figueroa. Digamos, ¿cuál es la evaluación que hace usted en este caso, doctor, considerando que es él y su esposa quienes están siendo señalados digamos, de enriquecimiento ilícito? Mire, ¿cómo inicia este caso? Este caso inicia por el examen que le realiza la Corte Suprema de Justicia a través de la sección de probidad. Ahí se establece de que hay $1 millón, un poquito más, de dólares que no han sido debidamente justificados por el exministro de Justicia, y que recordemos que cuando se hacen estos análisis se hacen al grupo familiar, ¿verdad?, del funcionario o exfuncionario público. Y es ahí donde la sección de probidad y después la Corte Suprema de Justicia en pleno establece de que hay señales de enriquecimiento ilícito de él y de su esposa. Esto pasa a una cámara de segunda instancia, a donde ya la Fiscalía tiene la obligación de promover el proceso de enriquecimiento ilícito como tal. Ahora, esto no quiere decir que ellos sean culpables, sí. Quiere decir que hay indicios. Será nuestra labor ver toda la información que nos ha remitido la sección de probidad para poder fortalecerla y nosotros presentarla a la Cámara correspondiente y determinar si el exministro de Seguridad y su esposa efectivamente se han enriquecido ilícitamente con dinero del Estado. Definitivamente que estos son casos que llaman mucho la atención. Ya hablábamos también del caso de Hernán Contreras, quien por 17 años fue presidente de la Corte de Cuentas de la República. Uno de los señalamientos contra él es el incumplimiento de deberes. Ya decía usted, este es uno de los casos que había estado, digamos, un tanto en silencio y de pronto pues aparece a nivel mediático y aparece también en los procesos que está siguiendo la Fiscalía. Digamos, ¿cómo evalúa usted esta situación? Sobre todo el trabajo que desarrolla la Corte de Cuentas es fundamental para luchar también contra la corrupción y ver con transparencia el uso y manejo de los fondos del Estado. Mire, habemos una serie de instituciones que estamos obligadas a ponerle atención al tema de la corrupción. El trabajo que exista entre Corte de Cuentas y Fiscalía es básico para poder llevar a los tribunales y procesar a las personas que se vean involucradas en este tipo de casos. Usted lo dice, tenemos un caso de un expresidente de la Corte de Cuentas que hoy está siendo procesado ante los tribunales correspondientes. Él obviamente goza de la presunción de inocencia y deberá de defenderse.
Pero lo importante es que nosotros estamos trabajando. A veces las ansiedades hacen que las poblaciones tengan la población tenga la percepción de que no se está haciendo nada. Pero créanme que recabar la información para un caso es un tema complicado, que lleva tiempo, y que solo al final, cuando nosotros creemos que tenemos un caso que pueda ser defendido procesalmente, es que lo presentamos a los juzgados. Yo puedo tener la convicción de que X persona es culpable, puedo saberlo y estar 100% convencido de que una persona cometió X delito, pero si yo no lo puedo comprobar, yo no me puedo prestar a hacer un show mediático de presentarlo, en primer lugar porque voy a atentar contra el derecho de la persona, pero además esto me va a regresar a mí como institución en un sobreseimiento a favor de la persona que es indiciada. Por eso es que si a una persona no le podemos comprobar algo, tenemos que investigar más y trabajar más el caso hasta que lo tengamos plenamente comprobado y fortalecido. Ahora bien, esto de la presentación, digamos, que se hace de los desfalcos que pudieron haber cometido en los casos de los expresidentes. Mauricio Funes se le acusa de más de 300 millones de dólares. Hasta ahora pues ya hay una solicitud de extradición ante el gobierno de Nicaragua. Pero ¿qué decirle a la gente que está, digamos, a la expectativa de este caso, doctor, y que está dándole seguimiento y que están pues pendientes de todo lo que el expresidente pueda decir de Nicaragua y pendientes de todo lo que pueda pasar, digamos, con su caso a nivel judicial? Mire, obviamente el expresidente puede decir lo que él quiera y lo que él crea. Lo que la gente puede tener claro es que nosotros estamos trabajando arduamente para que este caso siga su proceso. En el caso específicamente del expresidente Funes, hay una gran cantidad de información que se solicita a nivel internacional a muchos países, y no solo de él, sino que del grupo de funcionarios, exfuncionarios, familiares que han estado ligados a esta red de corrupción de la cual ha sido señalada el expresidente. Entonces estamos trabajando, lo estamos procesando y ojalá podamos tener un resultado favorable para la población y para el país. Obviamente también hay mucha expectativa respecto a si el expresidente puede venir a enfrentar la justicia en El Salvador, aunque sabemos que esta es una decisión que le corresponde a Nicaragua, si le da luz verde también al proceso de extradición, pero definitivamente hay, digamos, una expectativa generalizada y de pronto se tiende, digamos, a señalar a las instituciones de El Salvador que están involucradas en el proceso respecto a si viene o si no viene, cuando esto pues le corresponde a Nicaragua, pues es el gobierno que lo tiene con el beneficio del asilo. Mire, la Fiscalía ha hecho todo lo que legalmente la ley le permite para poder pedir la extradición, tal como ha sucedido, del expresidente Funes, y que pueda venir aquí a responder por los procesos que tiene abiertos. Lastimosamente, tal como usted lo dice, él posee un estatus de asilo que le ha sido otorgado por el gobierno de Nicaragua, que hoy por hoy, hasta este día, nos impide poder dar pasos que nos lleven a poder repatriarlo al país. Definitivamente que este es un caso similar al de los otros expresidentes, doctor, donde hay mucha expectativa, porque de pronto, como decíamos en el segmento anterior, el ciudadano dice: se tiene que recuperar los fondos que estas personas, digamos, en determinado momento pudieron haber malversado. Se tiene que recuperar los fondos que pasaron por las manos de estas estructuras criminales que funcionaban y que al final pues, lograron sacar todas estas cantidades, o por lo menos las cifras de las que se está hablando, digamos, cuando los procesos fueron anunciados. ¿Cómo ve usted eso, de la expectativa que se genera en el ciudadano? Es que ese es un poco el tema, ¿verdad? Hay que saber manejar la expectativa de la gente. Hay que saber fundamentar los procesos y requerir, creo yo, por lo que uno efectivamente pueda probar. Crear algún tipo de ilusión que, aunque vuelvo y reitero, cualquier funcionario o cualquier persona pueda tener la convicción que efectivamente sucedió, pero que materialmente no se pueda probar, es un tema complicado. Pero eso no nos está limitando para actuar. A través de la ley de extinción de dominio hemos incautado cualquier cantidad de bienes, hablando específicamente del caso del expresidente Funes,
Hemos incautado vehículos, hemos incautado mansiones, hemos incautado empresas, hemos incautado cualquier cantidad de bienes, millones de dólares en activos que nosotros estamos convencidos que fueron utilizados y que fueron fondeados con dinero ilícito para que éstas pudieran adquirirse o pudieran operar. Entonces, estamos trabajando, estamos ocupando los mecanismos correspondientes y ojalá podamos tener un resultado positivo. Sí, definitivamente que vamos a estar a la expectativa. Doctor, me gustaría que cerráramos el espacio de la entrevista hablando de otro tema que tiene muchísima actualidad, el tema de los feminicidios. Este es un tema que ha, digamos, también ha saltado una vez más a la atención mediática por diversas situaciones que han ocurrido. ¿Cómo evalúa usted, digamos, lo que está ocurriendo ante esta situación y qué hacer desde la Fiscalía General de la República para enfrentar este problema que está dejando pues a muchos niños sin su madre? Mire, en el área de los feminicidios es un tema que se debe de seguir atacando. Es una figura legalmente nueva en su reconocimiento como delito como tal. Y hay que saber distinguir cuándo realmente es un feminicidio y cuándo es un homicidio. En la medida que nosotros tenemos esas distinciones, esas cifras claras, nosotros desde ya estamos colaborando con todas aquellos familiares que han sido víctimas del feminicidio de alguien cercano. Le estamos dando atención no solo judicial, la procesal, el acompañamiento que deben tener, sino que también hay un área especializada psicológica, médica, que los está ayudando y les está permitiendo que estas personas, si han sido testigos, no sean revictimizadas en lo que ha sucedido. El feminicidio ahí está, el feminicidio existe y el feminicidio no hay que permitirlo y hay que atacarlo de raíz. La violencia, muchas veces los feminicidios van precedidos de otro tipo de violencia. Sí. La semana pasada vimos el caso de una persona que le robó $30,000 a su pareja y que esta señora ha sido víctima de violencia económica. Entonces tenemos que saber determinar y saber atacar desde los primeros pasos de una mujer que pueda ser víctima de algún tipo de violencia, porque esto eventualmente pueda conllevar a ser víctima de un feminicidio. Lo vimos en el caso de aquella periodista que lastimosamente falleció el año pasado y que fue víctima de feminicidio por parte de su pareja. Ella antes había sido víctima también de otro tipo de violencia. Hay que distinguir los pasos, hay que denunciar, vuelvo y digo, no hay que permitir que esto llegue a más y hay que acercarse a la Fiscalía para que podamos tomar acción. Sí, definitivamente el caso de Carla Turcios fue uno de los que, digamos, en determinado momento captó mucha atención y una situación un tanto compleja, porque de pronto las personas que terminan, digamos, asesinadas por sus parejas han tenido, digamos, todo un antecedente, pero nunca hubo una denuncia, y en muchas ocasiones las mismas autoridades de la policía dicen que la víctima se presenta, denuncia, pero luego ella misma retira la denuncia por la misma situación, digamos, familiar que tiene, y eso es un aspecto importante al que hay que prestarle atención. Sí, definitivamente creo que estos son círculos que se deben de romper. Hay que romper ese miedo, hay que saber determinar todos aquellos aspectos que nos puedan llevar a determinar que una violencia psicológica, económica, pueda llegar a transformarse ya en una violencia física y que esto pueda llegar a desencadenar pues posiblemente en un feminicidio. Hay que saber determinar todas esas etapas y hay que denunciar, vuelvo y digo. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esperamos que esta sea, digamos, la primera de varias visitas que tengamos durante el desarrollo de su gestión, y queremos pues seguir conociendo el trabajo que está haciendo la Fiscalía en diversos casos, y obviamente pues esperamos contar con su presencia en este espacio de opinión. Muchas gracias, Manuel, es un gusto estar aquí con ustedes en Canal 12 y aquí estaremos nuevamente. Gracias, doctor. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a tener más de Noticiero Hechos. Estamos comenzando la semana, hablaremos de tráfico, hablaremos de clima y hablaremos de todas esas noticias que a usted le interesa conocer cuando estamos pues apenas comenzando labores en el día lunes 22 de julio. Regresamos enseguida.